Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Picardi, soy abogado matriculado en la Ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, durante muchos años yo fui abogado externo de empresas a las que defendía en audiencias de defensa del consumidor y también en distintas demandas que los consumidores les iniciaban. Desde hace varios años hago exactamente lo contrario. Defiendo a consumidores, asesorándolos en la realización de audiencias de defensa del consumidor, como también iniciando demandas contra las empresas cuando la situación lo amerita, y de esa manera, hacer reclamos por distintas cuestiones que perjudican a los consumidores, como por ejemplo incumplimiento de compras, problemas con garantías, reclamos de deudas que no corresponden, etc. La idea de este video es compartirles información, mi experiencia, tips, etc. que les pueden ser muy útiles para que sepan defenderse ustedes mismos sin necesidad de acudir a un abogado o de tener que desistir de hacer un reclamo en base a no saber cómo efectuarlo. Y para el caso de que no hayan podido resolver su problema, al menos hayan podido juntar la documentación y los antecedentes necesarios para el día de mañana acudir a un abogado y poder defender el reclamo que tienen de la mejor manera posible. Como punto número 1, es importante que sepan que para poder realizar un reclamo en base a la ley de defensa del consumidor, el reclamo lo tienen que hacer a un proveedor y ustedes tienen que ser consumidores finales. Esto significa que la persona a la que le compraron o la empresa tiene que ser una empresa o una persona que se dediquen al comercio. No sirve, por ejemplo, si le compraron un televisor usado a su vecino, invocar la ley de defensa del consumidor, porque su vecino no es un vendedor, es una persona que tenía un televisor y lo vendió. En ese caso no existe relación de consumo. En el mismo sentido, ustedes como personas o en representación de una empresa inclusive, tienen que ser consumidores finales. Eso significa que una empresa que contrata un servicio de catering para agasajar a un empleado un día, no está haciendo uso de este servicio como parte de su proceso productivo, sino que lo hace como consumidor final y la empresa sería consumidora. Y en sentido contrario, si yo como persona física compro una impresora para utilizarla para imprimir escritos judiciales y es parte de mi proceso productivo, yo como persona física no sería consumidor, por más de que el ejemplo anterior hablamos de una empresa consumidora y ahora yo como persona no sería consumidor. Entonces lo importante que se tienen que llevar es, ustedes tienen que ser consumidores finales y la empresa tiene que ser una empresa comercial o una persona que se dedique al comercio. Si se dan esos dos supuestos, están amparados por la ley de defensa del consumidor y pueden reclamar de la forma que vamos a ver ahora. Como segundo punto, vamos a ver las distintas vías de reclamo que existen. Hoy existen 3 vías de reclamo, que algunas están disponibles solo en la Ciudad de Buenos Aires y otras son también útiles para el resto del país, así que no importa de dónde sean, esta información les va a servir a todos. En todo el país existe la vía administrativa de reclamo, que es ir a la Oficina de Defensa del Consumidor e iniciar un reclamo ahí mismo, citando a la empresa o al proveedor o a quien sea, explicando cuál es el reclamo de ustedes, para que se fije eventualmente una audiencia donde van a estar ustedes y la otra parte y van a tratar de llegar a un acuerdo. Sepan que salvo que sea en la Ciudad de Buenos Aires, esta vía es únicamente administrativa. Eso significa que ustedes van a citar a la empresa, van a tener la audiencia, van a tratar de resolver la cuestión y en caso de no haber acuerdo, la situación ahí para ustedes se terminó, no continúa de ninguna otra manera y en caso de que se multe a la empresa por el incumplimiento que tuvo, ustedes no van a recibir ningún tipo de compensación económica ni se va a resolver la situación de ustedes. Esta instancia sirve únicamente para tratar de resolver el problema en esa situación, en esa instancia, y si no se resuelve, se acabó. Antes de pasar a explicarles por qué en la Ciudad de Buenos Aires el reclamo no se acaba ahí, vamos a hablar un poco del COPREC. El COPREC es más similar a la mediación prejudicial, con la diferencia de que ustedes no necesitan un abogado que los patrocine y que el mediador, que es un mediador profesional, abogado recibido que estudió para ser mediador, tiene la obligación de asesorarlos y asistirlos a ustedes en su reclamo, que eso es muy distinto a lo que sucede en la mediación común. En el caso de COPREC, la Secretaría de Comercio va a evaluar si multa o no a la empresa, multa de la cual el consumidor no va a recibir nada, pero el consumidor puede ir a la instancia judicial y continuar su reclamo mediante el patrocinio de un abogado en un juzgado especializado que va a atender temas de consumo. La diferencia que les expliqué que existía en defensa del consumidor administrativo de la Ciudad de Buenos Aires es que desde principios de 2021 se permite a quienes reclaman en defensa del consumidor de la ciudad
reclamar posteriormente en la vía judicial sin necesidad de hacer una mediación previa o de ir a Coprec como sucedía antes de 2021. Finalmente, las personas que reclamen fuera de la Ciudad de Buenos Aires, que hayan ido a defensa del consumidor administrativo fuera de la Ciudad de Buenos Aires y no hayan tenido un acuerdo, la vía que les queda es iniciar la mediación prejudicial con el asesoramiento de un abogado que los va a acompañar en la mediación y que es una instancia que tiene sus gastos y, bueno, que significa que eventualmente están decididos a ir a una instancia judicial. Eso en la Ciudad de Buenos Aires no pasa, donde ustedes pueden agotar la vía del reclamo previo sin necesidad de contar con un abogado. Tercer punto, ¿dónde se inician estos reclamos? En el caso de defensa del consumidor administrativo, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires tienen sus propios métodos para iniciar el reclamo. Algunas provincias piden un ingreso de un formulario por escrito, la Ciudad de Buenos Aires tiene una página web donde pueden ingresar toda la documentación y la descripción del reclamo por esa vía. Y bueno, esas situaciones además pueden cambiar a lo largo del tiempo, así que cada persona, de acuerdo a su provincia o la Ciudad de Buenos Aires, debería buscar en internet, esa información siempre está disponible, cómo se inicia el reclamo. Actualmente, durante esta época de pandemia de COVID, como están cerradas todas las vías presenciales de reclamo, generalmente se están permitiendo el ingreso de reclamos online. Al menos este es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde se hace el ingreso del reclamo vía internet y eventualmente se hace la audiencia mediante videollamada. Sepan que los reclamos administrativos en defensa del consumidor son completamente gratuitos. No conozco la situación de todas las provincias, pero hasta donde tengo conocimiento de toda la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, no hay ninguna dependencia de defensa del consumidor que cobre algún tipo de gasto al consumidor que reclama. Sí se le pueden cobrar gastos a la empresa. Hay municipios que lo hacen, que cobran algún tipo de impuesto a la empresa que es requerida para asistir a defensa del consumidor. En el caso de Coprec, hay una página web que se llama www.consumoprotegido.gov.ar, donde uno tiene que crearse un usuario y ahí carga el reclamo correspondiente. El sistema Coprec también es completamente gratuito y bueno, una vez que se crean la cuenta, lo que tienen que hacer es crear el reclamo, para lo que van a necesitar el número de quit de la empresa, su domicilio, toda la información del reclamo, que es lo que sucedió, en lo posible, aunque no es necesario, alguna constancia documental que puedan cargar al reclamo, y van a precisar de detallar cuál es la pretensión que tienen. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Eventualmente, la Secretaría de Comercio envía un email al consumidor informándole si admitió el reclamo o si necesita más información. Anteriormente, el consumidor tenía que elegir entonces, una vez admitido el reclamo, un barrio, un día y una hora, y la Secretaría de Comercio elegía un conciliador que se ajuste a los parámetros que había elegido el consumidor. Hoy en día solo se elige una fecha y una hora porque las audiencias son mediante videollamada. Una vez que el consumidor eligió el día y la hora, al cabo de un par de días, la Secretaría de Comercio se contacta nuevamente y le informa al consumidor el conciliador sorteado para esa audiencia. Y bueno, el conciliador después dispondrá con el consumidor si la audiencia se realizará vía Zoom, WhatsApp, Google Meet o cualquier otro tipo de sistema. En reclamos de fuera de la Ciudad de Buenos Aires, uno debe ir a un abogado para iniciar una mediación prejudicial en caso de necesitar ir a la justicia. Y en ese caso sí habrá distintos gastos que tiene que cobrar el conciliador, como los gastos de carta documento, del bono que se le cobra por tomar una mediación, etc. Y bueno, eventualmente el abogado, de acuerdo a lo que suceda en cada provincia, le informará a su cliente cómo continúa la instancia. No tiene sentido que avancemos mucho más en comentar cómo funciona la mediación prejudicial. En caso de ir por la vía administrativa de defensa del consumidor o por Coprec, si se llega a un acuerdo, sepan que ya el reclamo se acaba, no se puede reclamar ninguna cuestión adicional y ese acuerdo al que se alcanzó es obligatorio para la empresa y se le puede exigir su cumplimiento mediante la vía judicial inclusive en caso de que por algún motivo no lo cumpla. En un próximo video les voy a explicar cómo prepararse para esta audiencia y qué suele suceder en este tipo de audiencias de defensa del consumidor o Coprec para que puedan prepararse de la mejor manera y tener un resultado lo mejor posible. Muchas gracias por haber visto este video. Si les gustó, los invito a suscribirse, a compartirlo, a visitar mis distintos portales donde también explico y respondo muchas cuestiones de derecho.
como por ejemplo mi blog introduccionalderecho.com.ar, donde explico en términos simples distintas cuestiones útiles de derecho para gente que no se dedica a esto. O también pueden encontrarme en Reddit, en mi subreddit que se llama r/derecho genial, donde ustedes pueden hacer sus propias consultas, donde hay distintos abogados que también colaboran y brindan sus puntos de vista, y donde también comparto información que puede ser útil para todos. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.